Pues de Dios, hermanos, hermanas, en este martes 7 de diciembre del 2021 le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido, hermano, ya el último mes del año y le damos gracias a Dios por esto y que nos permita empezar el año 2022 pues al servicio de nuestro Señor, ya que Él fue el que nos rescató y nos ha dado la libertad de poder, hermano, decidir seguir a Cristo Jesús, Señor nuestro, movido por el Espíritu Santo y el acercamiento pleno y con seguridad de que Cristo Jesús nos acercó al Padre para que esa brecha que había ya se ha cerrado a través del perdón de pecados que solamente lo puede otorgar nuestro Señor Jesucristo. Voy a tener un poco de repaso de la clase pasada porque me parece que no pude transmitir bien los mapas y es importante para la clase que se va a dar el de poder ver los mapas y entenderlos bien. Eh, voy a, Primero voy a comenzar con la lectura de, lo voy a hacer desde el 12.1, ya que no voy a repetir, sino nada más voy a dar un resumen del 1 y 2. Quiero recordarles a ustedes nada más estos versículos, porque hoy nos toca del 3 en adelante al 8. Entonces lo vamos a hacer del 1 al 8 para que tengamos un poco más de comprensión en estos párrafos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto nos trae a poder entender en el 3 a qué tipo de personas está dando. Y fue lo que yo les platiqué, les di la enseñanza la semana pasada y es la que voy a compartir con ustedes. Y voy a compartir la lámina de la semana pasada. La lámina de la semana pasada era de la siguiente manera, que es lo que leí del 1 al 2, y les quería mostrar cómo el pueblo romano, los romanos, cómo vivían y estaban ellos organizados socialmente. Mire, aquí donde está el punto rojo es la Roma, una ciudad poderosa. Imagínense qué tan poderío estar. Los ejércitos están dispersos porque no cabrían. Miren, toda la franja amarilla que usted alcanza a apreciar es ciudades, países conquistados por el Imperio Romano. Les comenté la clase pasada que antes no era un imperio, era una república. El último emperador que estaba en ese tiempo fue Julio César. Después él fue el último y el primero en empezar el imperio con su sobrino. Y como vemos, todo lo que gobernaba un César, después fueron los Césares,
Y imagínense, el Imperio Romano conquistaba 3 continentes. Continente africano, ¿sí? Vea, Egipto, eh, continente asiático, donde está Éfeso, las provincias de Galacia, de Bitinia, del Ponto, de lo que es Babilonia, lo que es cerca de la India, lo que es Siria, lo que es Europa. Aquí podemos ver a Corinto, aquí Grecia, ¿sí? Aquí podemos ver lo que es España, Francia, Alemania, los países yugoslavos, Rumanía, Macedonia, aquí en lo que es Constantinopla, vean esta franja de Europa a Asia, este pedacito Constantinopla, Inglaterra, es increíble. ¿Cuántos países tenían conquistados en el tiempo de Pablo, en el tiempo que escribió esta carta Pablo? Y él trata de decirles que no se conformen a este siglo y que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿A qué se refería esto? Yo les comentaba en estas enseñanzas que creo que esta lámina no se dio, por eso lo estoy poniendo otra vez, hermanos. Había para los romanos 4 clases sociales. Estoy haciendo a un lado los soldados, ellos esa parte. 4 eh, grupos sociales encabezados, hermano, por el más poderoso grupo de los patricios. Eran la gente patriarcal, las que gobernaban, las que mandaban, y les llamaban patricios. Y había otro grupo de comerciantes, de gente que movía Roma, de economía, se llamaban plebeyos, dueños de los de gladiadores, comerciantes, haciendo todo tipo de trueques, negociadores, y venidos de muchas partes del mundo para poderse establecer en Roma, la poderosa Roma, pero como comercio de vida para ellos. Entonces los romanos, para su paga de impuestos y todo, les llaman plebeyos. Luego vienen los cautivos, pertenecían a un grupo muy vulnerable que eran manejados por los plebeyos y aún por los patricios. Estos esclavos no tenían ninguna asistencia social ni nada. Los amos, los plebeyos o los patricios podían hacer como ellos, como se les quisiera, tenerlos como animales, tenerlos como cosas, los vendían, compraban otros, y estos eran el movimiento de esclavos para tenerlo. Y el que era esclavo y la que era esclava se juntaban como esclavos porque vivían en una casa y tenían hijos. Esos también pertenecían, eran esclavos de sus amos que los tenían en una casa habitando. Así. Y el último grupo bajo es los libertos. Son aquellas personas que cometían algún error jurídico y los metían a la cárcel, pagaban su condena, salían libres, entonces eran los libertos. Todavía pocas gente le daban trabajo, andaban más haciendo otras cosas, pero eran personas de muy bajos recursos y de bajo nivel. A estos hermanos le voy a aumentar yo a un quinto grupo que no está aquí, porque puede estar metido en los plebeyos. Y estos hermanos forman parte de los judíos, mesiánicos y no mesiánicos. Para nosotros, para esta lectura, me voy a referir a los judíos mesiánicos. En los patricios podrían venir, por ejemplo, una persona adinerada de Babilonia o de Egipto, estoy poniendo un ejemplo,
de cualquier país conquistado por los romanos y con una situación económica abundante, porque recuerden, son conquistados, pero les dejan sus bienes para pagar impuestos a los romanos si les convenía eso, pero eran ricos, los llevaban a Roma o pedían ir a Roma y con su dinero se metían entre los patricios sin tener ningún voz y voto en el Senado ni en la Cámara ni en las asambleas que tenían, pero sí eran influyentes en la vida social romana como patricio. Bien, entonces, esta es la forma como se estaban manejando. Volveré a la lectura para poder señalar lo que estábamos viendo. Entonces, Pablo, una vez que nosotros ya identificamos, mire, ¿qué es lo que dice? Digo, pues, por la gracia que me es dada, por el regalo que le ha dado Dios, recuerde usted que él mismo dijo, a mí el Señor me apartó para poder ser pastor de los gentiles. Entonces, él está tratando de hacer esto. Recuerde el grupo que les estoy comentando, los 5 grupos sociales que están ministrando, y dice a cada cual que está entre vosotros, entre ustedes, esos 5 grupos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Mire, estaba pasando algo maravilloso. Bueno, no sé si para los patricios y plebeyos era algo maravilloso. Imagínese usted, por favor, quiero que me ayude y nos transportemos hacia 2000 años, un poco menos de 2000 años. Por el año 60, 62, que se escribe esta carta, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y imagínese usted, el patricio, le hablan de Cristo, el Espíritu Santo lo toca y se convierte al cristianismo, se le habla a su esposa, le habla a la gente que él tiene bajo sus órdenes y se vuelve el cristiano y quiere que todo se vuelva cristiano, como alguna vez le pasó a usted y a mí cuando nos volvimos cristianos, queríamos que todas las personas que nos estaban junto a nosotros pudiesen llamarse cristianos también. Bueno, pues imagínense en la reunión cristiana, va el patricio y lleva a su esclavo. Va el plebeyo con una economía también menos superior que el patricio, pero no tiene ningún problema también económico, es comerciante, se va y posiblemente también lleva a su esclavo. Se juntan también los libertos, se junta el judío mesiánico y empieza la palabra de Dios con cánticos e himnos espirituales y hablando de Cristo Jesús y todas las cosas que nos ha enseñado y nos ha dejado en forma oral, porque todavía ellos no tienen las epístolas de Pablo, todavía no están transitando los evangelios, hermano, en forma impresa. Entonces la comunicación es oral, es fluida y se está hablando de Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios y que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, hermano, pero sin pecado alguno. Está ahí la elocuencia. Y resulta que el Espíritu Santo le place, como usted lo sabe muy bien, y toca al esclavo y le da palabra de profecía, palabra de sabiduría, y él empieza a manifestar con su palabra, palabras que salen de su boca, como una espada de 2 filos, penetra los corazones de los patricios, penetra el corazón, hermano, de los plebeyos, y empiezan ellos, hermano, a ser también transformados a través de la palabra del esclavo que está diciendo, y entonces, hermano, empieza una transformación y un cambio de las personas en general y empiezan a reconocer a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Pero ¿qué pasaba? Se regresaban a sus casas. El esclavo seguía haciendo el servicio al plebeyo o al patricio. Y entonces, cuando llegaban a la iglesia y se ponían,
decían, ¿sabes qué? Espérame tantito, yo tengo un rango, yo tengo un nombre en la ciudad de Roma, soy importante y pues necesito estar al frente y pues quiero yo organizar y decir cosas. El plebeyo, ¿sabes qué? Mi economía me hace apoyar con mis diezmos, con mis apoyos económicos y yo también quiero un lugar especial. Y los esclavos y los libertos, pues hay que se las arreglen como puedas. Pablo les dice, no, no es así. No tengas en alto concepto del que debes de tener ahora como nueva criatura. No es cierto que te he estado diciendo que, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas ya pasaron. Tendrás tu formación de algún nivel importante dentro de Roma. Tu casa es hermosa, pero delante de Cristo Jesús todos son iguales. Y entonces Pablo les pide que no tengan ese pensamiento de jerarquía. Por eso me era importante que les pudiera decir en unos minutos anteriores lo que era y que les quedara a ustedes en su corazón, cómo Pablo trata de entrar a esas mentes tan difíciles, tan complicadas, porque imagínese usted, el esclavo vive de las obras que le da el plebeyo y el patricio. Y ahora en una reunión cristiana, el esclavo está repartiendo la palabra de Dios vive y eficaz y se están manifestando los dones que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, da al que quiere dar. Porque luego Pablo les quiere ejemplificar a ellos, a los romanos, a través del cuerpo, a través de nuestro cuerpo que tenemos en esta tierra. Y le comentaba yo que a través de mis 68 años de vida, yo no he visto que mi mano izquierda se pelee con mi mano derecha, ni mi mano derecha se pelee con mi mano izquierda. Siempre he visto que tratan de estar unidos y lo que sí he podido entender que lo que no puede mi mano derecha, sí lo puede la mano izquierda y lo que no puede la mano izquierda, sí lo puede la mano derecha. Es un complemento que me hace una persona tener dos manos y poderlas utilizar conforme a la necesidad que tengo, pero en unidad. Esto es lo que Pablo les va a tratar de decir. Es un grupo muy diverso, es un grupo difícil, porque le digo, hay 5 situaciones sociales, culturales muy fuertes, muy radicales, y que ellos van a tratar de escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y vivir un cristianismo puro y sincero. Y les dice Pablo, así nosotros, la iglesia de Cristo, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Le está diciendo, ven, si el liberto, que es el más bajo rango, y el patricio, que es el de más alto rango, delante de nuestro Señor Jesucristo, todos somos iguales porque somos un solo cuerpo y Cristo Jesús es la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza y sin la cabeza no puede hacer nada. Y el cuerpo entonces se ayuda mutuamente entre sí, porque teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el profecía, úsese conforme a la fe. O sea, si nosotros creo que tampoco has escuchado alguna vez que cuando te vas a dormir, que tu corazón diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, cuerpo? Hoy no voy a latir. Hoy quiero descansar. Siempre estoy latiendo, estoy en movimiento. Yo quiero descansar. Puede descansar por toda la noche. No, sigue latiendo. El pulmón tampoco puede decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de mandar oxígeno que fluya porque hoy voy a bajar mi intensidad porque quiero tener un rato de descanso. No puede. Tienen una forma, tienen un ritmo,
tienen una capacidad de poderlo hacer, porque entre uno y el otro y los pies que a veces nadie quiere, son los que sostienen al cuerpo. Y estos son muy importantes. Ahora Pablo está diciéndonos acerca de los dones. El domingo vimos con nuestro hermano Carlos acerca de los diferentes dones que hay, acerca de los diferentes ministerios que hay, acerca de las diferentes operaciones que existen. Y los dones, dijimos, son regalos que no merecemos, pero que los tenemos porque al Señor Jesús así le plació a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, todo cristiano, todo hermano que busca a nuestro Señor Jesucristo, tiene dones, tiene ministerios y tiene diversas aplicaciones, operaciones a la cual que debemos de seguir. Y dice que según la gracia que nos es dada. Recuerda usted de la profecía, hermano, que nos decía, si vas a profetizar, entonces hazlo para edificar a la iglesia, no para lastimarla, porque la profecía se tiene que escudriñar, se tiene que eh, entender, saber si es profecía o es un simple sueño que tienes. Y mire la última frase que dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y empezamos el 3 diciéndose, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Sí, nosotros, el cuerpo, si tú le dijeras al cuerpo más insignificante, a tu cuerpo más insignificante que tienes, o el menos decoroso para ti, si tú le dijeras, oye, quisiera ser mano, oye, quisiera ser el corazón, una parte principal de mi cuerpo, te aseguro que podrían decir sí, o te aseguro que podrían decir, es que sin esta parte que tú crees que soy insignificante, si la quitas de tu cuerpo, no va a funcionar correctamente. Si no funciona correctamente, entonces se va a descompensar alguna parte del miembro de tu cuerpo y eso va a ocasionar que empiece a tu cuerpo a fallar y posiblemente hasta poder morir. Aquella parte que piensas que es insignificante puede ser vital para poder seguir adelante en una vida cristiana, en un cuerpo que está diciendo. Aquí lo estás reflejando y lo estás diciendo, porque de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según los regalos que Dios nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, estas son unas partes del cuerpo. Por eso es que le estoy diciendo, si tú menosprecias a una parte de tu cuerpo, que tú dices, este no tiene importancia, seguramente sí lo tiene y tiene una función y cumple una función. Así los dones que hay dentro de la iglesia. Muchas veces, hermano, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no vine para servir, yo vine para que me sirvan a mí, porque yo tengo esto, yo aporto diezmo, yo aporto renta, yo pongo muchas cosas, yo ayudo, yo todo eso. Nada sirve, porque tú tienes que hacer tu función y otro va a hacer la función porque Dios nos los dio. Y si te dio a ti la función de servicio, hazlo para servir. Si a otros les dio la función para enseñar, ¿cuántos quisiéramos ser maestros? ¿Cuántos quisiéramos ser predicadores? Pero a veces no se los da. Pero ¿cuántas veces son serviciales los hermanos? Y a veces el predicador, por más que quiera servir, comete muchos errores. Y el maestro, por poner ejemplo, y quiere servir, comete otros errores. No hay nada más que si tú eres mano, haz las cosas que le corresponde a la mano. Si tú eres pies, hazlo. Si tú eres una parte de un cuerpo de Cristo, haz lo que tengas que hacer. Y dice, y el que exhorta en exhortación,
Este es un punto muy complicado, muy difícil, porque este punto de exhorta siempre están diciendo, es que llámale la atención, es que regáñalos, es que castígalos, porque la palabra de Dios dice que los exhortes. Mal entendido, la palabra exhortar quiere decir motivarlos, consolarlos, no dejarlos que se caigan, sino ayudarlos a levantar para que continúen. Y si se llegan a volver a caer, vuelve otra vez tú a levantarlos y enséñales el camino para que no vuelvan a caer. Motívalos, hazles que disfruten a Cristo Jesús. No hagas de su cristianismo un terrorismo, que huyan, que no quieran saber nada de Cristo porque están aterrorizados y atemorizados. No, disfrutar a Jesús es algo maravilloso. Es algo, hermano, donde los hermanos te consuelan y sigues adelante, donde la vida cristiana, hermano, es una vida de paz, de alegría, de gozo, de felicidad, de amor. Entonces, si todo eso lo podemos hacer, adelante. Y con todo eso, hermano, el que reparte sin ninguna restricción, hazlo libremente, hermano, sabiendo que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para el Señor y no para como los hombres, hermano. El que está al frente, con solicitud sirve. El que está al frente debe de poner ejemplo en todo, no en esto sí, en esto no. El que preside, hermano, con solicitud, nunca digas, déjame prepararme, déjame prepararme 6 meses y después yo ya te aviso, ¿no? No, si Dios te puso adelante, te dio un liderazgo, hazlo sin pena, ni temor, ni temblor. El Señor te respalda y está contigo y es para que tú bendigas a la iglesia a través del servicio, a través de estar al frente, no como quien tiene señorío de ello, sino como quien tiene, hermano, esa paz de Cristo Jesús en su corazón. Y el que hace misericordia con alegría, el que da las cosas materiales, cosas espirituales, hermano, sin cansancio, sin pesadez, hermano, sabiendo que la presencia de nuestro Señor, hermano, está en todo momento. Esta parte que es importante, nos dice el apóstol Pablo, entonces, a veces en nosotros, en nuestras congregaciones, hermano, tenemos ciertos pensamientos y creemos que somos más importantes que otros. O como dicen, ¿no? A veces nos queremos pasar de vivos, ¿te hablan? Y queremos que ordenar a los hermanos como si nosotros fuéramos patricios y otros hermanos fueran libertos o esclavos. A eso los tratamos, así los tratamos, porque no hemos podido entender conforme a la medida de la fe que nos ha dado Cristo Jesús para poder saber que Él viene pronto y Él viene por su iglesia. Esto es una medida de la fe, saber y asegurar que el Señor está con nosotros, hermano. Y si esto podemos nosotros entender que este grupo, ¿se imagina qué difícil haber aceptado la palabra? Qué difícil para el dueño, para el amo, estar escuchando la palabra de Dios con una enseñanza viva y eficaz y después obedecer el llamado. No ha de haber sido fácil. ¿Cómo es que ellos entonces entendieron y aceptaron esto? Porque después quiero decirles, hermano, que duraron muchos siglos, muchos años, muchos cientos de años, que los cristianos estuvieron en Roma. De hecho, hoy en día, la Iglesia Católica Universal tiene una colonia ahí en Roma y le llaman el Vaticano. Y fue tan poderosa que lo reconocen como un país soberano, libre y soberano, dentro de Roma, dentro de Italia. Imagínese usted hasta dónde llegó esta situación. Nosotros, hermano, tenemos que ser humildes. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Y el don y el ministerio que ya te dio el Señor,
aplíquenla en las diversas operaciones que el Señor te ha dado. No te conformes a decir, yo soy predicador, yo soy el pastor, y como soy el pastor, yo soy el que ordeno. No tenemos señorío de la iglesia no es nuestra, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces, hermano, con esta enseñanza del grupo social que tenía Pablo como oyentes, nos debe de quedar claro que la palabra fue viva y eficaz para ellos y fueron transformados. Ojalá para ti, para mí, empecemos este próximo año también ser transformados y cambiados, hermano, a través de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y si Dios nos presta vida, el jueves estaremos allá en el Buen Pastor y el domingo, hermano, estaremos ya por celebrar los trabajos del día 23, jueves 23 de diciembre, con la iglesia de secundarios e intermedios a través de mi hermano Oscar Cervantes y mi hermana Verónica Mejía. Y el domingo 26 estaremos, hermano, el domingo en la mañana a las 11 con la iglesia infantil, hermano, a través de mi hermana Irma y mi hermana Katy. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca juntamente con las ayudas idóneas de cada grupo. La paz de Dios, hermano.